Como se haya manifestado, los días viernes, un poco lo vamos a disponer para ser especie de especie de taller, exposición de, de aplicaciones de telecomunicaciones. Hoy día vamos a arrancar con un pequeño caso. A ver, déjenme compartir la pantalla. Eh, Bien, jóvenes, entonces mientras vamos compartiendo la pantalla, les voy a comentar un caso en el cual hemos podido participar, ¿no? Hemos podido participar es respecto a la implementación de un proyecto de telecomunicaciones. Como ustedes saben, a inicios del 2020 hemos entrado en un caso un poco complejo, ¿no? Eh, que todos hemos vivido, todos tenemos conocimiento, y a raíz de eso es que estamos aplicando esta modalidad de avance de curso también, ¿no? Me refiero al tema de la pandemia y todo ello. Entonces, a raíz de ello, eh, ha surgido se podría decir, muchas necesidades de conectividad, ¿no? Porque seguramente, así como muchos de ustedes, están conectándose desde provincias, eh, y, y saben de esa realidad, ¿no? Entonces, en muchos lugares de provincias, ni siquiera sin ir muy lejos, acá también, ¿no? O sea, aledaño a la ciudad de Cusco también, hay una deficiencia en el tema de lo que vendría a ser eh, la accesibilidad a los servicios públicos de telecomunicaciones. Sí, específicamente acceso a conectividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, eh, cuando empezamos a entrar a esta situación, llama a decir, de la pandemia, entonces como creo que la historia la conocen, pero de todas maneras vamos a mencionar algunos aspectos, ¿no? Se empezó a evaluar de qué manera se podría mm, implementar una educación remota, ¿no? Porque al final eso, esa era la solución un poco para poder precisamente, digamos, mediar o remediar en alguna manera lo que venía ocurriendo, ¿no? La necesidad de implementar un modelo educativo acorde a la realidad que se estaba viviendo. Entonces, en ese sentido, la educación virtual ha sido la alternativa, ¿cierto? Ha sido la alternativa. Y por otra parte, se ha empezado a evaluar lo que es el desarrollo de infraestructura, ¿no? De infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, ahí también, valgan verdades, se ha podido un poco, se podría decir, evidenciar ciertas carencias que teníamos, ¿no? Ciertas carencias que teníamos. Entonces, miren, les voy a compartir una experiencia más que todo en la parte para que ustedes lo tomen en cuenta en la parte de diseño, ¿ya? En la parte de diseño, ¿correcto? Miren, les estaba haciendo toda esa referencia, toda esa introducción para que podamos un poco contextualizar, ¿no? Entonces, lo que ocurre es lo siguiente, lo que ocurre es lo siguiente.
les voy a compartir un documento. Entonces, ya tenemos claro un poco por lo vivido, no solamente por lo que les estoy contando, tenemos claro cómo es el panorama, ¿no? Los que vivimos en provincias todavía tenemos más, se podría decir, más claro esto que estoy comentando. Entonces, en ese momento, se podría decir, surge la necesidad de, se podría decir, de una implementación en varios lugares, en varias localidades del Cusco, ¿no? Varias localidades del Cusco, no únicamente, no vamos a ser específicos con una o otra provincia o distrito. Es en realidad esta necesidad que conlleva la pandemia ha hecho que haya la necesidad de desplegar infraestructura de telecomunicaciones para, específicamente para acceder a lo que es básicamente datos y por otra parte también a lo que vendría a ser de radiodifusión, porque el Estado ha implementado un sistema educativo, bueno, en ese momento implementó que uno de sus canales era a través de lo que era la televisión, ¿no? A través del canal del Estado, y transmitir lo que venía a ser el desarrollo de las asignaturas a través de la transmisión de TV. Entonces, había la necesidad de esas dos infraestructuras, ¿no? Radiodifusión no es muy complicado, no es tan complicado. En radiodifusión lo complicado es obtener la licencia para la frecuencia, pero en ese momento se emitieron decretos de urgencia en el cual se podía obviar esos mecanismos legales, ¿no? Para la transmisión. Entonces, esa parte en muchos lugares se ha hecho rápido, porque montar una estación de transmisión o retransmisora sería, ¿no? Porque bajas el canal del Estado y lo retransmites, lo, eh, lo reenvías. No, eso es básicamente, no, no es tan complejo porque puedes bajarlo eh, de una manera a través de un plato satelital no muy complejo, ¿no? Esa parte no es muy difícil para lo que es. Pero con esto no era suficiente. Conforme avanzaban los días, los meses, se ha visto que tenía que haber retroalimentación, tanto básicamente de parte de los docentes hacia los alumnos, y por otra parte también ya las clases directas se han ido implementando, no solamente lo que se transmitía. Pues esta parte ya lo conoce usted, pero de todas maneras lo vamos a mencionar. Entonces se necesita una conexión directa, ¿no? Entonces, ¿cómo se podía hacer eso? Obviamente a través de lo que es conexión a datos, a través de Internet, a través de estas plataformas como las que estamos usando nosotros, o sea, el Meet, el Webex, no sé, tantas plataformas que pueda haber, ¿no? A las de Google Teams, no sé, pero eh, estas plataformas, y es más, inclusive a través del mismo WhatsApp, ¿no? Porque a través de ello el docente podía enviar las tareas a los alumnos también podían enviar sus trabajos y todo ello, ¿no? Entonces, en la ciudad, bueno, excelente, ¿no? Se ha implementado, pero se tiene que homologar un poco esta situación. Entonces, en las zonas rurales o en las zonas donde no hay, en las zonas alejadas, entonces a nivel de gobiernos locales se han venido implementando o se han venido experiencias, ¿no? Entonces, no les he querido hablar de una experiencia de implementación a través de Wi-Fi porque es un poco trillado, ya es bastante conocido, pero en algún momento seguramente también lo vamos a, cuando voy a escoger un proyecto interesante y les voy a contar también. Entonces, ¿qué se hace, no? Ya les he contado, bueno, pónganse en el caso que es una autoridad les que está hablando, ¿no? Te está comentando la historia y te dice, ¿qué alternativa inmediata, rápida, podríamos plantear en mi localidad? Te dicen, ¿no? Ustedes como futuros ingenieros
muy probablemente se encuentren con ese mismo contexto. Esperemos que ya no por una pandemia ni nada, sino ya en un contexto normal. Entonces, en este caso, para este caso concreto que les voy a comentar, ha sido un estudio que se hizo para Belille, ¿ya? Para unas comunidades que están en Belille. Entonces, en ese sentido, se me encarga hacer el estudio de un despliegue rápido, ¿verdad? Rápido, o sea, que no demore mucho, porque esto ya, este caso ya se hizo para finales casi de año ya, del 21 fue, ya a finales casi en el mes de septiembre. Faltaban algunas localidades, entonces seguramente es que tampoco es fácil, ¿no? Para los gobiernos locales no es que ya inmediato, sino que tienen que gestionar presupuesto y todo ello. Bueno, seguramente, lamentablemente, para ya finales de 21, para ciertas comunidades de zona, lograron presupuesto. Entonces se me encarga hacer el estudio, ¿no? De la posibilidad tecnológica porque podría cubrir esa necesidad para ciertas localidades. Específicamente fueron para 3, si no me equivoco. Entonces, para ello lo que normalmente, o sea, si a nivel si queremos hablar, ahora les voy a comentar de un estudio, ¿no? Te encargan hacer un estudio porque ahí no se sabe de qué manera se va a implementar y cuál es el objetivo del estudio. Es básicamente, vamos a llamar, nosotros le llamamos datos, pero vamos a ponerlo tal cual, porque esto sería igual a ponerle internet, ¿no? ¿Correcto? Entonces se encarga ese estudio. Entonces, ¿qué es lo que, el objetivo es precisamente, este es el objetivo de la implementación, ¿no? Datos, internet. En ese sentido, entonces, lo primero que tenemos que ir es a recabar eh, un trabajo de campo. Eso es lo- el camino correcto, ¿no? Hacemos una visita técnica, ¿ya? Hacemos una visita técnica y en esta visita técnica, básicamente lo que se recopila, esencialmente, ¿ya? Lo que vamos a recopilar es información que nos va a permitir, eh, en principio, plantear un diseño, ¿ya? Un diseño, ¿listo? El diseño, la solución y todo, como quieran llamar, ¿listo? Entonces, eso es lo que planteo. Entonces, aparte, o sea, ese es el objetivo principal de la visita técnica. Entonces, recabamos información para ello y dentro de ello, un poco también, digamos, dentro de ese diseño, vamos a ver la viabilidad, ¿ya? O factibilidad, si quieren llamar viabilidad, de un sistema de comunicación, ¿ya? Entonces, acá complementariamente te plantean otra, digamos, más que como objetivo, sino una limitante, que es tiempo, ¿ya? Tiempo. Acá básicamente nos han dado 30 días en total para todo, ¿no? Hasta para la implementación, inclusive para la implementación. Entonces, esto limita a cuál? Limita acá, a la viabilidad, ¿ya? Porque lo querían rápido, ya está. Es que también algunas cosas, valgan verdades, se manejan políticamente, ya valgan verdades. ah, Algunas cosas, lamentablemente, se manejan políticamente. Y en ciertos casos tenemos que también alinearnos a eso, porque si no, también no se da, ¿no? O sea, simplemente desechan, ¿no? Entonces hay que, también al momento de aceptar un proyecto como tal, tenemos que ser conscientes también de eso
también tenemos que analizar los riesgos, ¿no? De aceptar ese tipo de implementaciones. Entonces, básicamente para el recojo de campo, como son 3 localidades, comunidades nada más que rondan un rango menor a los 300 habitantes por cada comunidad, entonces no requiere más tiempo, ¿no? Entonces, en la capital distrital, hacemos el estudio, ¿ya? De este aspecto, ¿no? De la viabilidad, ¿no? Ahí vemos qué sistemas hay, ¿no? Ahí puedes ver si hay fibra, ¿ya? Si hay móvil, ¿qué más hay, no? Satelital, bueno, esto obviamente es solamente por mencionar, esto prácticamente hay en todos lugares, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades hay para poder precisamente agarrar como matriz, como fuente, y poder alimentar hacia un sistema que podría lograr este objetivo, ¿no? Que podría lograr este objetivo. Bien, entonces, ya nosotros de antemano, con un trabajo previo de gabinete, o sea, lo que habíamos planteado, o sea, ya en cierta medida, ya está un poco orientado la visión que tenía en ese momento hacia lo que es móvil. ¿Por qué? Porque básicamente es implementar una repetidora, ¿ya? Una repetidora y poco más que eso, ¿no? No hay que hacer más que un site simple, no es muy complejo. Entonces, acá, que como sigue con esa visión, acá hemos prestado atención a esto, ¿no? A la parte de energía, porque obviamente los puntos de repetición, lo más probable es que no estén cerca al tema de energía o tratar de ver que se conecten, porque también dotar de energía a ciertos puntos no es muy fácil, ¿no? Por este tiempo que teníamos. Entonces, ya habíamos ido con esa, porque viendo porque es un poco así, ¿no? La situación. Pónganse por acá está Belille, que es la capital distrital. Entonces, hacia los puntos, hacia estos, hacia esos 3 puntos que van a estar conectados, hay una buena distancia, ¿no? Estamos hablando que supera los 20 kilómetros más o menos, ¿no? 10 kilómetros, ¿ya? Entonces, en ese entender, por ejemplo, optar por esta solución no es viable, porque acá no solo se trata de jalar fibra, sino hay que conseguir el tema de postería y esas cosas, ¿no? Y luego jalando fibra, se podrían poner ahí unos repetidores inalámbricos y todo. Pero esto ya es complejo, ¿no? Esto obviamente no se va a poder hacer por lo menos necesitarías unos 3, 4 meses, ¿no? Para poder hacer desde la concepción del proyecto hasta digamos, hasta la implementación, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros ya habíamos ido con esta percepción, incluso el material para el recoge de información ha ido orientado hacia esto, ¿no? De todas maneras, le hemos dado una mirada a estas posibilidades, de todas maneras, para ver si podría ser, ¿no? Como una alternativa, ¿no? Se ha dado una mirada, pero en campo hemos ratificado que no es una alternativa. Entonces, al final hemos establecido esto y también hemos ido con una mirada hacia la parte energética. Entonces, digamos, desplegar energía porque lo ideal es poner, ¿en qué consta esto? ¿No? Vamos, bien. ¿En qué consta? Esto consta, básicamente, a ver, tenemos normalmente todas las operadoras
tienen su site, ¿no? Las capitales distritales obviamente que tienen, ¿no? Entonces ahí tienen su torre, ¿no es cierto? Tienen su torre, desde donde están transmitiendo, ¿no? Ahí están transmitiendo, ¿no? Sus señales por tal, ¿ya? Señal móvil. Acá hay 4G, ¿no es cierto? Es lo que hemos buscado, y esto nos da posibilidad a una conexión de datos, obviamente, ¿no? De datos, correcto. Esto sería en la capital, ¿no? En la capital distrital, ¿correcto? Y obviamente, este, por acá estarían situados los objetivos, digamos, donde queremos hacer llegar datos. Y obviamente, acá lo que ocurre es que siempre vamos a tener esta dificultad, ¿no? Ya la geografía, ¿cierto? Entonces vamos a tener esa dificultad, ¿correcto? Vamos a tener esa dificultad. Entonces, obviamente, lo ideal sería buscar un punto, digamos, un punto en la cima y ahí colocar nuestra torre, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero hay que ver a este punto qué distancia está la energía, ¿cierto? Pero podríamos poner paneles solares, sí es cierto, pero hay ciertos aspectos que hay que ver con el panel solar. Lamentablemente, eh, en esas zonas, por experiencia, porque ahí para alimentar un site móvil se requiere por lo menos que tenga un promedio de entre kilowatt y medio, más o menos, a 2 kilowatts. Entonces eso va a implicar poner una buena cantidad de paneles, baterías. Entonces, y si no cuenta, porque eh, hay una limitante adicional acá. Acá nos hemos olvidado el tema presupuestal. Entonces ahí teníamos un techo. Había un techo máximo que se podía ver. Entonces, analizando este aspecto, no podíamos plantear un sistema fotovoltaico. ¿Por qué? Porque esto implica que les hagas un sistema de seguridad, o sea, hay que protegerlo contra vandalismo de una manera más, que requiere mayor inversión. Entonces, en ese sentido, hemos buscado un punto. Obviamente, lo ideal sería poner en el punto, tiene que cumplir estos dos requisitos, ¿no? Que tenga línea de vista a este punto, ¿ya? A este punto, ¿ya? Ese es básicamente el primer requisito, ¿no? El requisito uno, ¿ya? Y el otro es que también tenga vista acá, ¿no? Hacia este punto. Si se puede con uno, excelente, ¿no? Se va viendo, ¿no? Si se puede con uno, pero no era el caso. Para cada uno se ha puesto su propia torre, ¿no? O sea, eso sería lo óptimo. Pero ¿qué ha pasado? Por este tema de energía, lo que hemos optado en ese momento es aplicar, ¿no? El costo-beneficio, ¿no? Lo que se ha hecho es poner en un punto más bajo, ya, más bajo, digamos acá, más bajo, y que pueda coberturar a la mayor cantidad de población. No se ha logrado al 100%, pero sí a un 80%, que ha sido más o menos lo que hemos acordado, ¿no? En cada punto se ha puesto a ese porcentaje, ¿no? De cobertura digamos, de catastral, demográfica, de viviendas, ¿no? Hacia un 80%. En algún caso se ha logrado más, ¿no? Un 90% más o menos. Entonces, estos sí se conectaban acá sin ningún problema, ¿ya? Se conectaban hacia el repetidor. Se han colocado 3 repetidores, ya 3 repetidores. Entonces, eso es lo que hemos determinado en campo, ¿no? De tal manera que los recorridos de energía sean distancias pequeñísimas, ¿no? 400 metros, 500 metros a lo mucho. Eso es rápido, ¿no? Eso no se necesita mayor inconveniente, ¿no? Para energizar. Entonces, se ha planteado eso, se ha hecho un estudio también de cobertura a través de simulaciones para determinar la altura de las torres, ¿ya? Entonces, ahí, viendo simulación más campo, se ha determinado la altura de la torre para lograr estos objetivos, ¿no? La cobertura. Entonces, hemos hecho eso,
y operadores hay, ¿no? Voy a mencionarlos, no por una situación de marketing, ni nada, simplemente los voy a mencionar porque es la realidad, ¿no? Hemos visto Claro, hemos visto Movistar y Vitel. Entonces, de aquí teníamos que seleccionar a qué operador vamos a consignar esta repetición. O sea, no es que tú agarras y va a repetir a todos. Podría ser el caso, pero el detalle es que, acuérdense de la limitante presupuestal. Para cada uno tendrías que montar un equipo. Solo podíamos repetir una señal. Entonces, en ese sentido, hemos identificado esto. Entonces, para seleccionar qué operador se va a repetir, hemos aplicado dos criterios, básicamente, dos criterios. El primero pasa por la disponibilidad. O sea, ¿qué es lo que ocurre? No puedes tú alegremente y poner un repetidor, no es así. Tienes que consultar al dueño de la señal. Tienes que consultar y decir, mira, ¿sabes qué? Este, técnicamente tu sistema, tu site, puede soportar una ampliación, digamos, acá tenemos 300, es teóricamente, no todos van a conectarse, ¿no? Obviamente 300, ¿no? Entonces de acá más o menos saca una media, ¿ya? Digamos, terminales, ¿no? Cuando hablo de terminal me refiero a cualquier que consume, ¿no? Acá y acá. Listo. Entonces, la disponibilidad técnica, ¿no? Se hace la consulta. En este caso, hemos tenido una respuesta rápida de parte de este operador, ¿no? De este operador. Hemos tenido una respuesta rápida donde nos decían que sí técnicamente estaba apto este site ya móvil para poder coberturar esta ampliación. Y también tenían la disponibilidad de ampliar si es que se daba el caso, ¿no? O sea, ellos sí tenían. Los otros no hemos encontrado respuesta inmediata. Entonces, ya por ahí ya nos está dando un factor para poder seleccionar, ¿no? Básicamente era un criterio más. El segundo criterio ha sido este. Hemos hecho un estudio de cobertura de señal. O sea, acá, en cada uno de estos puntos, tiene que haber un nivel de señal adecuado para poder ser retransmitido. O sea, no basta con que capte por ahí mi señal y ya está, con eso voy a terminar. No, se hace un estudio, se hacen mediciones de tal manera que vamos a determinar, en otras palabras, qué tan fuerte es la señal que se va a tener ahí, ¿no? Entonces, ese ha sido, básicamente, de hacer este estudio, ¿no? A través de un equipo para medir precisamente el nivel de señal de recepción, básicamente en 4G. O sea, eso es lo que nos ha orientado, o sea, es lo que queríamos, porque a través de 4G mm, se puede navegar tranquilamente para las aplicaciones, ¿no? Para el Meet, para el WhatsApp, que son lo que más se ha usado, ¿no? Entonces, a través de este estudio, del segundo criterio que les he dicho, hemos visto un estudio para ver la cobertura de señal en los distintos puntos. Se hemos planteado 3, 4 puntos, no es que hemos ido a uno, sino hemos planteado con los criterios que les he dicho, con los criterios anteriores, para poder ubicar, más que todo el criterio de la disponibilidad de energía. Entonces, básicamente con un equipo de medición de RF, lo que se ha hecho es determinar la viabilidad del nivel de señal de los operadores que les he mencionado. Bueno, en este caso se ha utilizado un software que es propietario, que se llama el software NetworkCell InfoLive, ¿no es cierto? Y un hardware que es un testero medidor de señal de la marca Wilson Electronics, ¿ya? Entonces eso ha sido utilizado, ¿no? Este equipo está homologado a lo que utiliza normalmente Ociftel para que haga sus reportes, ¿ya? Para que haga sus reportes. Entonces, con esa herramienta más, hemos ido. Entonces, obviamente, tienes que tener una línea de base, ¿mira?
tienes que tener esto, ¿no? Que tienes que saber esto, miren. ¿Esto dónde se adquiere, jóvenes? Lo vamos a adquirir ahora. ¿Ya? Vamos a adquirir ahora cómo es. Entonces, en el informe lo incorporamos porque es un informe que remitimos hacia la entidad para que tengan como referencia en base a qué hemos hecho, ¿no? Para que, digamos, si hay una inspección, una supervisión, a ver, señor, ¿ustedes cómo han hecho la selección? Acá está el informe, señor. Entonces, eh, esto lo revisarán, no necesariamente lo va a revisar pues un electrónico, seguramente lo puede revisar otro. Entonces, por eso es que señalamos, porque si fuera electrónico, electrónico, entonces esta introducción teórica no se haría. Entonces, por eso probablemente lo viabilice, sí lo revise, pero de todas maneras, esta información tiene que estar para que otra persona, porque no necesariamente, a veces el proyecto está por la gerencia de desarrollo económico. Entonces, el gerente, el que es, digamos, hay el tomador de decisión, no va a ser ingeniero, puede ser un economista, lo más probable. Entonces, de hecho, que tiene que tener conocimiento para que pueda apoyar y respaldar adecuadamente el proyecto. Por esa parte, tratemos de siempre plasmar, tampoco presenten fórmulas ni nada, sino plasmen lo mínimo indispensable para que pueda entender la persona que va a leer esto. Entonces, en este caso, vamos a indicar precisamente el parámetro más importante que hemos revisado en ese momento para determinar que ese punto que estamos seleccionando es un punto óptimo para repetición. Entonces es el indicador de fuerza o nivel de señal, le podríamos llamar, ¿no? Esto lo ponemos ahí con ese término, no sean muy técnicos, ¿ya? No hay que tener vergüenza en poner otros términos, porque este informe lo estamos haciendo no para que lo revisen electrónico, sino para que lo revise cualquier persona. Por eso es que hay que tratar de poner un término que no sea muy complejo, pero que tampoco no represente, ¿no? Mm, esto debería llamarse así, ¿no? Pero así no lo van a entender, ¿no? Sensibilidad de recepción, no lo va a entender. En cambio, como indicador de fuerza, eso sí, ¿no? Es más, eso sí lo podemos entender, cualquiera lo puede entender. Entonces, en este sentido, se refiere a esta variable, ya cuando hablamos de sensibilidad de recepción, nosotros ya entendemos que es la, la potencia de recepción que vamos a tener en la parte de donde queremos poner el repetidor, ¿no? Entonces, en este caso, mencionamos que el indicador de fuerza de señal recibida, RSSI, eh, es una escala de referencia que va a una relación de 1 miliwatt para medir el nivel de potencia de las señales recibidas por un dispositivo en las redes inalámbricas, en telefonía, ¿no? La escala tiene al valor 0 como centro, representa 0 RSI o 0 dBm, aunque teóricamente puede darse el caso de medirse valores positivos, generalmente la escala dentro de los valores negativos. Cuanto más negativo, mayor pérdida de la señal. Ojo, ¿cierto? Esta escala va de un nivel de 0 dBm, que es igual a 1 milivatio, y en la escala ideal de recepción difícilmente alcanzada. El RSSI indica intensidad recibida, no calidad de señal, ojo, no calidad de señal, ya que esta última se determina contrastando con la intensidad de señal respecto a la señal de ruido. ¿Ah? ¿Ven? Miren esos términos. ¿Cierto? O sea, que tú tengas, o sea, miren eso, ¿no? A veces esto es importante acá, porque he visto que muchos cometen este error, ¿no? Que porque creen que tienen una muy buena potencia, a veces
ese término de potencia de recepción creen que porque cuanto más tienen, probablemente tengan una buena calidad. ¿Ya? No, la calidad de la señal, ¿ya? La calidad de la señal tiene muchos factores y el principal es la señal de ruido, ¿ya? El SNR, el SNR. ¿Por qué? Porque a veces mucha potencia te genera ruido espectral. Entonces, al final, ese ruido se suma. Entonces, tiene que llegar la potencia adecuada. Entonces, tenemos que buscar nuestra potencia adecuada de recepción, ¿correcto? No porque vaya a meterle toda la potencia, quiere decir que voy a tener una buena calidad de señal. O sea, a veces se comete ese error. Se comete ese error y no es adecuado. Entonces, tenemos que ver también esta situación de la relación de señal a ruido, el SMR. Entonces, esto, y dirán por ahí, ingeniero, pero ¿cómo hago? Hay muchas formas, ¿no? Puedes trabajar con la canalización de frecuencias, que es lo más óptimo, ¿ya? Y también con una buena calidad de equipos que te permitan tener digamos, un buen manejo frente al ruido. Hay muchos aspectos que puedes ir aplicando en función al ruido presente que vas a tener en esa implementación. Entonces, ya ahora por último, para medir la señal, se ha utilizado el programa NetMonitor, que muestra la señal de una manera precisa y gráfica, midiendo la intensidad en dBms, para trasladar valores obtenidos al nivel y calidad de señal. Los dividiremos en 4 categorías. Ahí están los rangos, ¿no? Ahí están los rangos para poder interpretar los resultados. Entonces tenemos en el primer caso entre menos 51 a 75. Señal muy alta implica máxima velocidad de navegación. Miren, fíjense, dice acá que si nos acercamos al cero, es pues el caso ideal. Pero, o sea, en potencia, no significa en calidad. O sea, en potencia está bien, cero, ya, perfecto, potencia excelente, pero no representa calidad. Calidad está representado en este rango, entre menos 51 y menos 75. Entonces ahí tenemos máxima velocidad de navegación. Ya, máxima velocidad, en ese rango. O sea, si logramos más potencia, o sea, digamos 40, ¿sí? Esto ya va a implicar ruido espectral y todo ello, y ya no vamos a tener máximo. Entonces, en este caso, este es el rango. Ahora, de 76 a 90, señal medio alta, permite utilizar datos y voz sin problemas. La velocidad de Internet puede verse ligeramente afectada. Entre 91 y 105, la señal medio baja permite utilizar voz y datos, velocidad de transición ya se ve afectada. Entonces, mayor a 105 ya no se podría trabajar, ¿no? Ya se corta, se pone lento. Entonces, en ese rango se descarta, ¿no? Se descarta esa. Eh, Entonces, en ese sentido, se empezó a hacer el trabajo de campo, ¿no? Ahí, como pueden ver, para el equipo, para que puedas trabajar, tienes que tener en cuenta cómo está el plan de canalización de las operadoras, ¿no? Entonces, ahí está. Tenemos que buscar, ¿no? En ese sentido, cómo están sus frecuencias, ¿no? Entonces, como pueden ver, miren cómo trabaja Claro. Claro trabaja en 1900, 850, 2600, 1900 y 700. Esas son sus frecuencias. Movistar 850, 1900. Ya, acá, fíjense, cuidado que confundan, ¿no? Miren, estos trabajan, tienen esta misma secuencia de frecuencias, pero siempre hay ciertos parámetros que, o sea, en ciertos lugares, no quiere decir que en todos, o sea, hay lugares donde, digamos, si este operador está, estos ya no entran en esa frecuencia, para eso tienen las otras frecuencias. No quiere decir que en todo lugar lo van a implementar con todas las frecuencias, no se da así. Entonces, en ciertos lugares, este trabaja con obviamente el resto ya no van a trabajar.
Entonces, es un poco así, por eso tienen las otras frecuencias también, ¿ya? Entonces, en ese caso, empezamos a hacer el estudio, ¿no es cierto? Eh, Básicamente un poco haciendo referencia a las frecuencias. Entonces, como les mencionaba, nosotros un poco lo que hemos hecho es ver dónde ubicamos los puntos, ¿no? Ya hemos ubicado los puntos, ¿cierto? De repetición, ¿ya? Y empezamos a hacer las mediciones, hacer las mediciones. Acuérdense de estos parámetros, jóvenes, acuérdense de estos, de 51 a 75, o sea, hasta 90 podíamos encontrar, ¿no? Entonces, hemos empezado a ver, ¿no es cierto? Un poco cómo van las mediciones, ¿no? Acá tenemos una medición para lo que vendría a ser, para ese operador, ¿ya? En la banda 1900, y hemos obtenido que tenemos menos 85 dBm. Entonces, esto representativamente, o sea, para 3G, representa un calidad de señal aceptable, ¿no? Está dentro del rango que podríamos trabajar. Luego hemos hecho la otra medición para 4G, ¿ya? Para 4G, y hemos encontrado que está en 105, mejor dicho, 95, ¿no? Que está, acuérdense, mayor a 105, eso ya no trabaja, ¿no? Entonces hemos visto que acá todavía trabaja, ¿no? Y aparte hemos hecho ya con el dispositivo móvil un test de velocidad, ¿no? Para datos, un test de velocidad para datos. Entonces, hemos podido obtener estos resultados, ¿no? Que en función a lo que sabemos teóricamente, estamos viendo que cumple con las condiciones para poder implementar un repetidor. Listo, entonces ahí vamos viendo cómo la distancia desde acá se ponen los repetidores y acá, mejor dicho, en este punto está el site, ¿no? Que vendría a ser la capital. Entonces se va viendo las distancias, entonces que es más o menos de, como les decía, 10 kilómetros, 9 kilómetros en línea directa, ¿no? Entonces es lo que va yendo. Entonces, ahí tenemos un mapa de cobertura, un poco para ir complementando la señal, mejor dicho, el informe, ¿no? En cada punto, un poco cómo va yendo la situación. Y todavía acá tenemos un poco cómo sería la implementación, ¿no? Cómo sería es bastante, no se necesita una torre compleja, sino es una torre ventada, suficiente de 30 centímetros de espesor, es más que suficiente, su pocito a tierra y todo ello. Bueno, dentro de lo que hemos podido concluir es que hemos aprovechado también, bueno, esto les voy a comentar un momento. Hemos podido ver que el operador que, digamos, que trabaja bien, es claro, y está en esta banda, 1900. Esto es importantísimo, joven, porque cuando tú compres, cuando hagas la adquisición del repetidor, tienes que indicar la frecuencia en la que vas a trabajar. Como hemos visto, no vas a ir y decirle, oiga, quiero repetir, claro, pero has visto las frecuencias que tiene y no está en todo lugar, o sea, eso es todo a nivel nacional. O sea, eso no quiere decir que en ese lugar donde hemos hecho, precisamente se pueda darse esa situación. Entonces, acá hemos determinado la frecuencia, hemos determinado la altura de la torre que va a tener para poder lograr esa cobertura que les he mencionado. Entonces, con eso pues, entonces más o menos las torres, mejor no, deberían tener 30 metros de altura, ¿no? Deberían tener 30 metros de altura. También hemos aprovechado para hacer algunas mediciones de campo, de lo que es la resistividad del terreno, porque es importantísimo para proteger los equipos, ¿no? Que cómo es el terreno, hay que revisar, ese aspecto hay que revisarlo de todas maneras, ¿no? Para poder plantear un sistema de aterramiento que responda a las necesidades que tiene. Entonces, jóvenes, ya nos estamos pasando. Eso, en resumen, por ejemplo, se implementa un repetidor móvil, ¿no? Cómo se va implementando, ¿no? Básicamente, ahí están, hemos cumplido con los criterios que les he dicho, y esto ya
por último, sería eh, la cobertura, ¿no? Vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Entonces, cobertura para repetición, ¿no? Con todo eso juntamos todos los criterios, hacemos el informe y bueno, ya con esto la implementación, ¿ya? Entonces, de esta manera se implementa un repetidor móvil. Esto es importante, jóvenes. Cuidado que no hagan esto, y después el operador, cualquiera de estos le dice no. Entonces, si le dije que incluso les puede denunciar, ¿no? Si ustedes, porque estarían de alguna manera, ellos tienen, digamos, hasta esa zona, ellos tienen se podría decir, tienen una cobertura planificada, ¿no? Cuando hablo de cobertura me refiero al número de abonados. Entonces, no es ilimitado, no crean que es ilimitado. Entonces, ¿qué pasa si tú acá aumentas? Muy probablemente se sature, entonces puedes tener problemas, ¿no? Te pueden denunciar y siempre hay que tener una opinión del operador. En este caso, ¿no? Eso no va a traer dificultades. Entonces, eso es importante. Bien, jóvenes. Eso quería comentarles como parte de la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Los días viernes vamos a ir comentando experiencias de este tipo para que ustedes puedan ir viendo que lo importante que es la parte teórica, ¿no? Del curso. ¿Han visto? Todo se basa en eso para tomar. Si no tenemos la parte teórica clara, de nada va a servir lo demás, ¿no? Así vamos a tener un sustento fuerte para hacer adecuadamente nuestros proyectos. Bien, jóvenes, por hoy, ahorita tengo clases y no les voy a permitir, si tienen algún comentario o algo, anótenlo. El día martes podríamos dar un espacio para complementar esto, unos 15 minutos, si tienen consultas. Guárdenlo para el día martes, por favor. Les voy a dar ese espacio el día martes. Si tienen consultas, anótenlo nomás, no hay ningún problema. El martes lo revisamos con calma. Ahora ya me está ganando, ya va a ser 10 y 10. Ah, no, no. A las 11 ya son mis clases. Perdón. Sí, normal, me estoy equivocando, jóvenes. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario al respecto. Ingeniero, buenos días. Una Buenos consulta días. tendría. Sí. ¿Cómo afecta la resistividad del suelo a la instalación? No, a la instalación no le afecta casi en nada, a no ser que haya una descarga, obviamente el equipo se va a malograr, ¿ya? Más es un tema de protección preventivo. Directamente no le afecta, pero sí, digamos, si habría un evento de descarga, ya sea por fenómeno fosférico o por falla interna, entonces si no hay porque si la resistividad del suelo, tú no has hecho adecuadamente tu pozo a tierra, entonces el equipo se va a dañar, más que seguro. Digamos, si tú tienes, y por eso es importante tener en cuenta la resistividad del suelo, porque así vas a poder diseñar también adecuadamente el pozo a tierra. Entonces, con eso estás asegurando tus equipos frente a fenómenos de descarga, ya sea atmosférica o propias que podrían haber, que siempre pasan en los equipos también, internamente se podría decir. ¿Alguna otra pregunta más? Gracias, ingeniero. De nada, Roger. Bien, jóvenes, no hay ninguna participación más. Bien, jóvenes, gracias. Con esto cerramos la clase de hoy. Eh, nos conectamos el día martes. Buen fin de semana para todos, jóvenes. Hasta el martes, ingeniero. El martes. La siguiente, ingeniero. El martes. Hasta el martes, ingeniero. El martes, jóvenes. Hasta luego, ingeniero.
El martes, martes, el martes.